que nosotros sintamos, ¿no?, una amenaza, y esa amenaza lo veamos como un problema. Yo no sé en esta noche, en esta tarde, los problemas que cada uno podamos tener, pero la Biblia nos enseña que los problemas que nosotros podamos tener, todos son pasajeros, todos. Miren, hasta la partida a la eternidad es algo pasajero. Cerramos los ojos y abrimos los ojos y estamos con el Señor. Y lo que parecía un problema, estando en una cama, tal vez de hospital, ¿verdad?, se convirtió al fin y al cabo en una bendición. Dios hace que las diferentes circunstancias o dificultades en la vida, nosotros, luego de haberlas pasado, entendamos que sencillamente podríamos haberla pasado mejor dentro del problema. He visto personas enamorarse, he visto personas casarse, he visto personas mudarse a una casa, he visto personas abrir negocios. Abren un negocio y ellos comienzan a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por el negocio que tú me diste. Pasan 2, 3 años y dicen: lo peor que tengo en la vida es este negocio que me dio Dios. O sea, ¿qué pasó? Si primero era una bendición y después de 2 años ya no es una bendición. ¿Qué pasó con el novio o con el esposo o con la esposa o el novio? Que tú cuando lo encontraste dijiste: el amor de mi vida. Pasaron 2, 3 años, problemas, dificultades, y luego dices: en la hora que lo conocí. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros nos mudamos a una casa? Porque estamos buscando tal vez un hogar, un lugar donde vivir, lo encontramos y vamos con nuestra pareja y le decimos: este es nuestro nichito de amor, ¿no? Y después pasan 2 años, seguimos en ese nichito de amor y ya se convirtió en un infierno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que una madre, cuando un niño nace, sonría y diga: este es mi hijo, esto es lo mejor que me regaló la vida? Y pasan unos años y esa misma madre o ese mismo padre diga: si mi hijo fuera distinto, mi vida sería mejor. ¿Qué le quiero dar a entender con todo esto? Que la vida es siempre igual. Lo único que va cambiando y va haciendo que la vida se vuelva más difícil o la caminemos de una manera alegre es cómo nosotros la vamos a vivir, cómo usted y yo la vamos a enfrentar. Entonces, estaba en una situación nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte o zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado yo he rogado por ti. A ver, ¿dónde estoy? 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo creo que lo peor que hay en el ser humano, el cual le ocasiona exagerar un problema o una dificultad, es su ego. Es la percepción que tiene de sí mismo cuando usted se mira, ¿no? Y usted dice: yo no me merezco que alguien me traicione. Yo no merezco enfermarme si yo estoy haciendo las cosas bien. Mi hijo o mi hija no merece pasar por esta situación porque estamos yendo a la iglesia. O sea, el enfoque es mirarme, el mal enfoque es mirarme y sacar la conclusión en mi balanza de justicia
que yo no me lo merezco. Y como yo no me lo merezco, se ocasiona o provoca en mi ser y en mi mente el enojarme, molestarme, frustrarme. Estaba Jesús con Pedro. Jesús le había dicho a Pedro que Jesús le dijo a Pedro: yo te doy las llaves, ¿verdad? Tú edificarás mi iglesia. O sea, lo alabó. Estaban todos los discípulos y alabó la fe de Pedro, alabó que Pedro pudiera escuchar a Dios. Claro, Pedro estaba subido en el pony. Pedro dijo: yo soy el líder, yo soy esto, yo soy lo otro. Y dentro de él se choca con Jesús y Jesús le dice: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Primero tenemos que entender que si el diablo pide es porque no es de él. Cada uno de nosotros nunca va a estar en las manos de Satanás, nunca va a estar en las manos del mal. Por eso es que Jesús le hace entender a Pedro que Satanás lo había pedido. Y es claro que ninguno de nosotros está en las manos del diablo, porque si él tiene que pedir es porque no es de él. Y algunos de nosotros experimentamos esos problemas o dificultades en la vida, y lo primero que nos cuestionamos es: ¿en qué me equivoqué? Vuelve a entrar el ego, vuelve a entrar el examinarnos a nosotros en nuestra conciencia. Y no se trata de un problema de que usted se examine. Si usted está pasando un problema, una dificultad, no se examine. Lo primero que usted tiene que hacer es entender que usted está en las manos de Dios. Dile que está a tu costado: tú estás en las manos de Dios. Y nadie te puede arrebatar de su mano. Querida iglesia, Dios nos tiene en su mano. Y si Satanás quiere tocarnos, ni siquiera tocarnos, porque una zaranda imagínense usted una malla, y esa malla tiene unos orificios, y en esos orificios se zarandea, se mueve y pasa lo más fino y lo más grueso que de arriba. Entonces Jesús estaba dando a entender a Pedro que él iba a ser zarandeado, iba a haber dificultades, pero que él iba a pasar esa zaranda. Y Jesús le dice: pero yo he rogado por ti. Ahora, ¿por qué ruega Dios? Mire, escuche, y esto es básico en su vida como cristiano. Le vuelvo a decir, escuche, porque esto es básico en su vida cristiana. Jesús le va a decir: yo he rogado para que te sanes. No. Yo he rogado para que no pases ese mal momento. No. ¿Por qué Jesús ruega por nosotros? La Biblia dice: yo he rogado para que no te falte la fe. O sea que lo interesante en la vida de un hombre o una mujer de Dios no es sanarse. Sanarse es consecuencia de tener fe. Ser próspero es consecuencia de tener fe. No. Hoy en día nosotros vemos a alguien próspero, a alguien sano, a alguien que disfruta la vida y decimos: mira cómo Dios lo sana. No. Nosotros deberíamos decir: mira la fe que él tiene. El apóstol Pablo va a decir: imiten la fe de sus pastores. O sea, lo que nosotros tenemos que aprender del otro es su fe. Ahora, ¿qué es la fe? Una vez más les vuelvo a insistir: la fe es un pensamiento correcto en relación a nuestra vida con Dios, en relación a lo que somos en Dios. Porque la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es un pensamiento. Entonces Jesús le estaba diciendo a Pedro, y te dice a ti también en esta tarde: Pedro, cuando tú sientas el miedo que vas a sentir cuando te señalen, porque tú vas a ver cuando me estén castigando, cuando me estén lacerando, tú lo vas a ver. Y tú sabes, porque son segundos, el miedo es segundos,
El miedo a la desgracia, el miedo a morirse, el miedo a fracasar, el miedo a frustrar, el miedo a que todos se rían de ti, son segundos. Jesús le dice, cuando te pregunten, tú vas a sentir ese miedo. Tú vas a sentir esa angustia, esa aflicción. Tú me amas, pero el miedo te va a superar. Y eso va a hacer que tú digas que no me conoces. Tú vas a negarme a mí. Pero yo, Pedro, le dice, yo he rogado. ¿A quién le rogó? Jesús muestra que cada uno de nosotros somos dependientes de un Dios grande, fuerte y poderoso. Él le dice, no confíes en tu fe. Hay mucha gente que fracasa en su vida cristiana porque tiene una percepción muy alta de sí mismo. La Biblia dice que uno no tiene que tener un alto concepto de sí mismo. Tiene que tener un concepto, tiene que tener una identidad, pero no muy alto. Uno, por eso cuando usted se suba al pony, bájese. Yo le doy un consejo, y que no me critiquen a esto, porque criticó. Miren, cuando usted se quiera subir al pony, póngase frente a un espejo, mire su humanidad y dése cuenta que somos todos iguales. Nadie es más que uno ni otro. Somos todos iguales. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Y es allí, mire, escuchen, Jesús nos da a entender que en un problema, en una dificultad, en las manos de quién estamos, de nuestro Padre Celestial. Porque Jesús le dice, yo he rogado al Padre. Jesús no viene y dice, como muchos de nosotros a veces interpretamos el Evangelio. Él no viene y dice, yo le he dicho a Satanás que hasta allí no más, No. Y él no dice, yo le he dicho a Satanás que te dé una patada, pero dos no, No. Él le dice, porque Jesús reconoce el señorío que el Padre Celestial tiene de nosotros. Los que no reconocemos ese señorío somos nosotros. Si usted atraviesa un problema, también reprenda al diablo, pero no todo es el diablo. Uno tiene que tener fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad llega hasta un límite. Y cuando usted llega a ese límite, usted tiene que decir, bueno, se me acabó la fuerza de voluntad, porque le vengo a dar una buena noticia. Se le puede acabar la fuerza de voluntad. Y usted va a comenzar a sentir el desánimo. Cuando se acaba la fuerza de voluntad, el yo puedo, el vamos adelante, el que sí se puede, se acaba. Cuando se acaba eso, usted tiene que decir, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Yo estudié lo que tenía que estudiar. Yo trabajé lo que tenía que trabajar. Yo estudié, yo me preparé, yo hice lo que tenía que hacer. Hasta aquí llegué. Y es ahí cuando el cristiano, el hombre o la mujer de Dios tiene que entender lo que Jesús le decía a Pedro. Yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Jesús estaba en la cruz del Calvario. Él dice que levantó su voz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y enseguida entregó su espíritu. Tenemos que aprender cuando ya no podemos a descansar en un Dios bueno. Hay gente que descansa en Dios, pero mire, hay dos maneras de descansar en Dios. El descansar en Dios cuando uno dice, bueno, me entrego en tus manos, Señor, porque yo sé que tú me vas a cuidar. Y hay otra gente que se entrega en las manos de Dios y dice, me entrego, salado soy, piña soy. ¿Qué va a hacer? Hay que, si Dios me ama, que me ayude por lástima. Nosotros, Dios no siente lástima por nosotros. Nosotros no somos una basura. Dios nos ama. Yo le cuento, hace años, 16 años tenía yo, casi 17. Me acuerdo que estudié para dar un examen, para ingresar a la universidad.
Y recuerdo que fui a dar el examen. Y emocionado, yo eran 100 preguntas. Contesté, y después salí, no probé. Y hermano, había estudiado todas las vacaciones, había hecho lo que yo podía. Y recuerdo que esa noche fue una de las noches que yo recuerdo más en mi vida haber escuchado a un Dios que me ama. Y me acosté después de haber llorado, me acosté y recuerdo que mi papá salió de la habitación, me dice: Tito, deja de llorar. Yo le digo: papá, yo no estoy llorando. Y me volví a acostar. Y otra vez salió mi papá. Tito, me dice, deja de llorar. Yo le digo: papá, yo no estoy llorando. Porque mi papá sabía que me había afectado el no haber podido ingresar, porque había estudiado realmente. Y me sentía mal. O sea, ¿cómo puede ser si yo estudié? Y le reclamaba esas cosas que nosotros reclamamos a Dios, ¿no? Yo puedo estudiar, otro puede decir: Señor, iba a la iglesia todos los domingos y me esforzaba, y mira ahora este problema que viene, ¿por qué no me ayudas? Yo intento ser mejor y tú no me das una manito. Porque una vez él le habla así a Dios. Y yo me imagino, entre comillas, ¿no? Me imagino a Dios nos mira así: ¿y este? Porque el gran problema de todos nosotros es que no conocemos el futuro. Pero como Dios lo conoce y sabe que la cosa termina bien para nosotros, Él no se hace problema. Y recuerdo que después que mi papá vino la segunda vez, escuché la voz de Dios en mi corazón y me dijo: Tito, cuando tú lloras, yo lloro contigo. Pero no, Dios no llora de frustración con nosotros. La Biblia dice que Jesús lloró porque tuvo compasión de la gente. Cuando Dios te ve sufrir, cuando Dios ve que tú, te desgarras por dentro porque hay dolor, frustración, Él llora contigo, pero Él llora para acompañarte. No llora porque te dice: ay, ¿ahora qué hacemos? Se pudrió todo. Dios no llora por eso. Dios llora porque ve hasta el día de hoy ovejas sin pastor. Y el problema no es que no hay pastores. En ese caso, Jesús dijo: orad porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ya cuando eres cristiano, cuando tú tienes a Dios en tu corazón y tú lloras, Dios se aflige. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hombre, una mujer que tiene a Dios, pero lloras angustiado, lloras afligido, como si no tuvieras un Padre que puede ayudarte en tu necesidad. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo he rogado para que no te falte la fe. Y Pedro, en su soberbia o cerrando su cabeza, él dice: yo contigo hasta la cárcel, si es necesario hasta la muerte. Y Jesús lo queda mirando y le dice: Pedro, hoy, ni siquiera mañana ni pasado, ni siquiera, Pedro, nos vamos a pelear, vamos a discutir y tú me vas a negar. No, hoy mismo, le dice, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Yo me imagino Pedro mirando a Jesús y diciendo: ¿será que es Dios? Mira lo que me acaba de decir. O sea, son las 5 de la tarde y dice que en 12 horas yo lo voy a negar, no una, sino 3. Jesús no me conoce. Muchos de nosotros somos así con Él. Jesús no me conoce. Si Él supiera lo que yo soy. Llegó y antes de que el gallo cante, Pedro había negado a Jesús 3 veces. Querida iglesia, ninguno de los que estamos aquí decepcionaría jamás a Jesús. Porque Jesús sabe lo que hacemos, sabe lo que vamos a hacer, sabe y conoce nuestros pensamientos. Miren, la mala manera de arreglar los problemas, en la Biblia nos enseña una. Abra su Biblia, si ha traído, en el libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20.
Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, esto es el pueblo. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando parecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Mire, ahí me quiero parar un ratito. Porque a usted no le guste, no es un mal lugar. Porque usted, la situación que esté viviendo no le guste, no es que esté fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces penetra en nuestra vida. Miren, la dificultad de los problemas, lo único que hace es que nos demos cuenta quiénes somos. Hace que nos demos cuenta de nuestra vulnerabilidad. El desamparo, la tristeza, la angustia, un dolor en la panza, un poco de fiebre, lo único que hace es mostrar nuestra humanidad. Miren, en estos días yo me preguntaba, ¿no? Porque pasé mucho estrés esta semana por unas cosas que estaba haciendo, y Dios me hablaba y me decía: Tito, si tú no tuvieras estrés, si tú estuvieras de salud pipí cucú, ¿cómo serías? ¿Estarías orando? ¿Me estarías buscando? ¿Por dónde estarías? Porque unos amigos vinieron, pues, y esto entró en mi mente y yo me llamé a reflexión. Llamo a uno de mis conocidos: hola, sí, ¿cómo estás? Bien, me dice. Y me dice: ¿y tú? Yo acá, le digo, en la fábrica recibiendo una máquina, le digo, y es todo un problema, y comencé a hablarle, ¿no? Y él se empieza a reír y me dice: abre videollamada. Y yo abro videollamada y él me hace así, ¿no? Y me empieza a mostrar las playas. Estaba él ahí tirado allá. ¿Dónde me dijo? ¿Dónde me dijo que era? En el Caribe, ahí está. Él en el Caribe, ahí, ¿no? Y yo transpirando ahí diciendo esto. Y parece que a veces uno dijera: y yo con Dios chambeando, y él con el diablo en el Caribe. O sea, hay algo que no cierra. Y es ahí donde Dios me llama y me dice: si tú estuvieras bien, ¿dónde estarías? Y yo dije dentro de mí: tal vez en el Caribe. Y en lo mismo en la iglesia no estaría. Tengamos cuidado. Cada cosa que nosotros pasamos, pregúntese: si yo no pasara por esto, si yo todo estuviera bien en mi vida, si la vida fuera color de rosa, ¿dónde estaría yo? ¿Estaría en la iglesia sentadito en primera fila? ¿O estaría perdiéndome en mis placeres y deleites? Porque al fin y al cabo el pecado es eso. El pecado al ser humano le gusta, porque es su concupiscencia, un deseo desordenado. Querida iglesia, insisto, si usted sufre incomodidad, sufre problemas, sufre dificultad, no es que Dios lo ha desamparado. Esta gente, el pueblo de Israel, se empezó a quejar. Sí, allá estábamos mejor en Egipto. Eran esclavos, pero para ellos no tenían libertad, pero estaban mejor. ¿Mejor por qué? Porque comían migajas, comían lo que se les daba. Esclavos, pero comían. Si usted es libre y usted quiere ser libre, usted quiere salir adelante, usted quiere tener salud, cuesta esfuerzo. Hay gente que le dice: tienes diabetes, deja el pan, deja el azúcar. Ellos siguen comiendo pan, siguen consumiendo azúcar. Muchas veces una enfermedad o un problema en la vida son simplemente para enseñarnos a vivir, porque estábamos viviendo mal.
una escasez de recursos, de dinero, es simplemente para ser disciplinados y buenos administradores, porque vive Jehová que hay un Dios que no deja de hambre a sus hijos. Entonces, si nosotros tenemos dificultades o problemas, es porque sencillamente tenemos que aprender. Dígale al que está a su costado, aprendamos juntos. Miren, 3, y habló el pueblo, el 4. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Miren, la dificultad, la adversidad provoca en todos los seres humanos lo mismo. Yo tengo un problema, lo primero que hago, hermano, es voy corriendo, ¿verdad? Espero que sea la noche, porque cuando yo tengo problemas, la noche para mí es espectacular, porque todos duermen. En mi casa somos 7. Todos duermen. Entonces yo me levanto a la madrugada, me siento en mi sillón. No he hecho el intento, pero un día me voy a cruzar de piernas así en el sillón. Y voy a decir, bueno, Señor, tomemos un cafecito. Necesito hablar contigo. Y yo me siento y comienzo ahí a hablarle, ¿no? Pero yo no le hablo para criticar. Nunca critique a Jesús. Nunca critique a Dios. Mire, si usted se va a sentar con Dios, tiene que sentarse a aprender. Porque hay mucha gente que se sienta con Jesús o dice, voy a orar. Y comienzan, Señor, si tú me dieras esa plata, si tú me dieras esa casa, si tú cambiaras a mi marido o mi mujer, si tú hicieras esto. Yo me imagino a Dios ahí frente a uno, porque dice la Biblia que Él conversa con nosotros. Dios así, escuchando usted a ver a qué hora termina. Porque Dios a usted lo respeta. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten respetados de parte de Dios? Dios lo respeta. Y Dios lo mira, usted dice, y los ángeles, yo me imagino a los ángeles, porque los ángeles no son Dios, y respetan a Dios y vienen alto a Dios. Pero el ángel lo debe mirar a usted y dice, mira cómo le habla a Dios. Si él le achora, le dice que no quiere nada con él. Y el otro dice, mira qué bruto, ¿cómo le va a decir eso? Si Dios lo ama. Y el otro ángel le dice, ¿te acuerdas cuando ya en el cielo Jesús se ofreció a morir en la cruz del Calvario? Y él, mira, dice que no quiere nada con Jesús. ¡Qué menso! Entonces ahora si usted se sienta con Jesús y le dice, mira Señor, estoy cansado, ya no puedo, no entiendo, enséñame, háblame, yo quiero escucharte. Pero cuando quiere uno escuchar a Dios, uno no tiene que pensar en cosas. Usted cuando quiere escuchar a Dios, piense, cierre los ojos y diga en su mente, háblame Señor, yo te escucho, háblame, me humillo, reconozco que no soy nada, mi condición no es igual a la tuya, tú miras el futuro, yo tengo miedo, no sé qué me va a pasar, pero háblame. Y quédese callado, hermano, por una vez en su vida. Y va a ver cómo Dios va a venir a su mente y le va a hablar. Y después que Dios a uno le habla, uno hace, y uno va a su cama y se duerme de nuevo. Pero hemos imaginado una relación con Dios muy difícil. Que como para que hablar con Dios, no sé, hay que hacer una historia y no sé, que hay que llorar, cortarse las venas. Ya la reforma que dio Martín Lutero ya fue hace años. El justo por su fe vive. Entonces este pueblo, hermano, que renegaba y se enojaba y se hacían los que creían en Jehová, porque ha sacado al pueblo de Jehová y se están muriendo de hambre y no tienen para comer y esto y lo otro, y Moisés y Aarón ahí escuchando las quejas del pueblo.
¿Pero Dios escuchaba o no? Sí. Y ahí venía Aarón y Moisés, se arrodillaron, dice, delante de la puerta del tabernáculo y clamaron a Dios. Y la gloria de Jehová vino sobre Moisés y Aarón. O sea, Dios decía, si el que me gusta, me encuentra. Y Dios no ha cambiado. ¿Cuántos buscan a Dios? ¿Cuántas veces usted lo ha encontrado? Siempre. Él no se esconde de sus hijos. Y cuando vino, mire lo que Dios le va a contestar. Y habló Jehová a Moisés, el 7, diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y dará de beber a toda la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Esas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Miren, el mal carácter, la mala manera de resolver las cosas. Ahora, no solo tiene mal carácter el que grita, también tiene el mal carácter el que se empaca. Hay gente que se empaca, o sea, se enoja y usted, ay, adentro, ¿no? Por dentro le hierve la sangre. Y hay otros que explotan. A ver, no me vas a decir nada porque yo te mato. Y hay otros que adentro dicen: no, si pudiera lo mato, pero como no puedo, pero pues si yo pudiera lo mato, ya. La bronca, la ira. Me salió bien, ¿no? Una coincidencia. Querida iglesia, el mal carácter de Moisés arruinó su futuro. Y hasta el día de hoy, el mal carácter de las personas, el mal entender la vida, le sigue arruinando el futuro. Miren, va a haber enfermedades en nuestra vida que van a llegar porque nos alimentamos mal, por un virus. Hay gente que literalmente, hermano, cuando se enferma dice: mejor me muriera. O sea, anhelan morirse literalmente. Moisés estaba embroncado, estaba enojado por la incredulidad del pueblo. El pueblo se le achoreaba, se le arrebataba. Miren, el gran problema para todos nosotros es el otro. En todos. Por eso usted no se sienta mal. Yo digo: ay, si los hermanos cantaran más, porque así somos todos. Si los hermanos vinieran más, si los hermanos, no sé, me ayudaran más. Entonces, todo el problema es el otro. Relájese. Moisés se enojó. Moisés, Dios, recuerde ahí, le dijo: háblale a la piedra. Pero Moisés no podía hablar, estaba enojado, y agarró la vara y le dio a la piedra. Una vez, Dios, me imagino, otra vez por los ángeles, me imagino que los ángeles le dijo que le hablara. Y Moisés le pegó a la piedra una vez y no salió el agua. Y dice: ay, ya metió la pata Moisés, dijeron los ángeles. Y otra vez Moisés agarró la vara, y Dios lo miró a Moisés y dijo: bueno, que salga el agua, porque no lo voy a dejar pasar vergüenza. Porque al fin y al cabo está poniendo la cara por mí. Pero me desobedeció. Castigo. Hay gente que le va bien en la vida. Hay gente que parece que todo fuera color de rosa, porque Dios le dio una palabra, pero las formas no están bien.
Y yo lo digo, y con esto voy terminando, esta iglesia debe ser una iglesia donde todos nos amamos, donde todos nos entendemos y nos comprendemos, pero no estamos de acuerdo en muchas cosas. El que hace malas cosas no puede pretender que yo esté de acuerdo con él cuando hace malas cosas, pero sí lo comprendo. Por eso, aquí en la iglesia no debemos obligar a nadie a hacer nada. A usted le tiene que nacer. Y si no le nace, siga sentándose en la silla. Nadie lo obliga. El día de hoy, entre comillas, vamos a orar por Gensi. La vamos a levantar como líder de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque yo veo sus ganas de servir y hacer. Y aquí en la iglesia se necesita gente con ganas de hacer cosas. Porque el que tiene ganas, Dios después lo respalda. Dios después ayuda. Amén. Amén. Querida iglesia, controle su carácter. Y si un día le toca a usted pasar por una dificultad, un problema, entienda que el Padre nuestro celestial tiene el control de todo. Usted no está solo, usted no está sola. Le cuento mi experiencia. Hospital, turno para sacarme sangre. Y usted sabe, cuando a uno le van a sacar sangre, uno comienza y a ver qué me va a salir. Y uno, es muy gracioso eso. Porque usted le dice, venga en 2 días que le vamos a sacar sangre. Y usted esos 2 días se cuida. No come, hace dieta. ¿Para qué? Coma como siempre, para ver qué sale. Si no se engaña. ¿O no? Yo lo digo por mi mamá. Mi mamá decía, el 14 tengo turno para que me saquen sangre. Y empezaba a comer, a cuidarse, a hacer dieta, todo. Y después cuando le daba los resultados, otra vez empezaba. Recuerdo estar sentado yo en esa silla y yo comencé a mi fe, pues, porque es un pensamiento. Y ahora el doctor, ¿qué me irá a decir? ¿Qué irá a salir? A ver, qué feo. Y se sentó un hombre al lado mío con su Biblia y comenzó a leer él. Y yo lo veía de costado a ver qué libro estaba leyendo y lo chusmeaba. Y de repente el hombre se dio cuenta que yo estaba mirando así y me dice, Dios está contigo. Y me comenzó a predicar ahí un rato. Y yo le escuchaba y escuchaba al hombre y escuchaba a Dios hablando a mi mente. Y Dios me decía, ves, no estás solo. Tengo que mandar a alguien para que te hable. Y yo decía, sí, Señor, no, qué vergüenza. Y después el hombre me dice, yo soy un nuevito, me dice en la fe. Y yo saqué fuerzas, así le digo, yo soy pastora, se llama de 10 años. Dios tiene el control. Él sabe tus miedos, tus temores. Estaba yo en una camilla para que me hagan la colonoscopía, que le haga, cuando usted pasa los 40, por favor hágase. Y todos pasaban, y cuando uno está ahí tirado, pues en una camilla, uno trata de ser amable con los que lo van a tocar a uno, pues, ¿no? Y pasaban los doctores, y yo decía, buenas tardes, nadie me contestaba. Pasaban los enfermeros, hola. Yo, a ver quién me tocaba, por caerle bien. Nadie, hermano, me contestó. Hasta que de repente pasa una enfermera y me dice, hola papi, ¿qué te pasa? No, le digo, estoy esperando para que me lleven. Y me dice, ¿a dónde? Le digo, ahí me tienen que hacer la colonoscopía. Ah, ya me dice, yo te voy a llevar, pero Dios está contigo, tranquilo. Y yo otra vez el pastor pidiendo auxilio. Dios siempre está. Pero tú, así como yo, saluda a todo el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te van a ignorar, no te van a saludar, pero hay 1 en 100 que Dios va a mandar para que te diga, Dios te ama. Pero sea amable. En cambio, estás en tu problema, nadie puede hablar contigo porque muerdes. Dios no me habla, dices. Dios te habla por tu prójimo, por el que tienes al lado.
por la enfermera que no te conoce. Y fue gracioso. Salgo de la colonoscopía, adivinen quién estaba parada ahí al lado de la camilla. La enfermera otra vez. Y todo bien, ¿no? Yo le digo, sí, todo bien, gracias. Siempre hay alguien que Dios va a poner. Y si no hay nadie, Jesús va a encontrar la manera de expresarte tu amor. No te sientas solo. Recuerda que Jesús ruega al Padre para que no te falte la fe. El problema está, la dificultad está, pero el interés que Jesús tiene es que tu pensamiento no claudique, que tu pensamiento se mantenga firme en la promesa que Dios te ha dado. Recuerda que no necesitas reconocimiento de nadie para hacer lo que Dios ya te llamó a hacer. Solo necesitas creerlo. Jóvenes han empezado a estudiar, han empezado parejas, han empezado sus clases y todo. No necesitas el reconocimiento de la gente. Necesitas a un Dios vivo, un Dios que es capaz de transformar tu vida, de darte todo lo que tú necesitas y llenarte. No acá, sino así, en el Espíritu. Amén. Póngase de pie.